Bienvenidos a nuestro viaje a través del libro de Éxodo. Un relato de libertad, fe y el pacto entre Dios y su pueblo. El libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, narra una de las historias más poderosas y transformadoras del Antiguo Testamento: la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Hoy, exploraremos los eventos clave que dieron forma a la identidad del pueblo de Dios y establecieron las bases de la fe cristiana y judía. Empezaremos viendo el segmento 1, la esclavitud en Egipto y el nacimiento de Moisés. La opresión en Egipto y el nacimiento de Moisés. El relato de Éxodo comienza con una dura realidad. El pueblo de Israel vive como esclavos en Egipto. A pesar de haber llegado allí inicialmente en tiempos de José, el patriarca, el pueblo israelita se encuentra ahora bajo la tiranía de un faraón que teme su creciente número. Este faraón, al ver que los israelitas son cada vez más fuertes, decide tomar medidas drásticas para frenar su expansión. Ordena que todos los bebés varones nacidos de mujeres hebreas sean asesinados, lanzándolos al río Nilo. En medio de esta tragedia, una mujer hebrea da a luz a un niño, Moisés, y en lugar de dejarlo morir, lo coloca en una canasta hecha de junco y lo deja en el río Nilo. La hija del faraón encuentra al bebé y lo adopta, criándolo como su propio hijo. De esta manera, Moisés, un niño nacido en la esclavitud, se convierte en un príncipe de Egipto. Moisés crece en la corte egipcia, pero es consciente de sus raíces hebreas. Cuando adulto, Moisés presencia una escena en la que un egipcio golpea a un israelita. En defensa del esclavo, Moisés mata al egipcio y, temeroso de las consecuencias, huye hacia el desierto de Madián. El segmento 2, el llamado de Moisés. Moisés, de príncipe de Egipto a líder de Israel. En el desierto de Madián, Moisés comienza una nueva vida como pastor. Sin embargo, su vida dará un giro radical cuando, un día, mientras cuida el rebaño de su suegro, Jetro, se encuentra con una zarza ardiente en el monte Horeb. Lo que le parece un fenómeno natural pronto se convierte en un momento sobrenatural, ya que la zarza, a pesar de estar en llamas, no se consume. En este momento, Moisés escucha la voz de Dios llamándolo por su nombre. Dios le revela a Moisés que ha escuchado el sufrimiento de su pueblo y lo ha elegido para ser el libertador de Israel. Le encomienda la tarea de regresar a Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud. Aunque Moisés duda de su capacidad para llevar a cabo tal misión, Dios le asegura que Él lo acompañará y le dará señales milagrosas para convencer a los egipcios. El segmento 3. El retorno a Egipto y las plagas. Moisés regresa a Egipto y las 10 plagas. Moisés regresa a Egipto y, con la ayuda de su hermano Aarón, se presenta ante el faraón y le exige la liberación del pueblo de Israel. Pero el faraón, endurecido en su corazón, se niega a dejar ir a los israelitas. Como resultado, Dios envía una serie de 10 plagas devastadoras sobre Egipto. Cada plaga es un acto de juicio divino, demostrando el poder de Dios sobre los falsos dioses egipcios. Sin embargo, el faraón se niega a liberar a los israelitas hasta que llega la última plaga, la muerte de los primogénitos egipcios. Esta plaga, sin embargo, es evitada por los israelitas, que marcan sus puertas con la sangre de un cordero sacrificado, lo que se convierte en el origen de la celebración de la Pascua. El segmento 4, la Pascua y la libertad. La Pascua, el signo de la salvación y la salida de Egipto. Finalmente, después de la última plaga, el faraón, devastado por el dolor y la tragedia, ordena la liberación de los israelitas. En ese momento, Dios instaura la Pascua, un rito en el que los israelitas deben sacrificar un cordero sin defectos, marcar las puertas de sus casas con su sangre y comer la carne con pan sin levadura y hierbas amargas. La Pascua será una celebración eterna para los israelitas, recordando el momento en que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. Con esto, el pueblo de Israel comienza su largo viaje hacia la tierra prometida. El segmento 5, el cruce del Mar Rojo. El milagro del cruce del Mar Rojo. Una vez liberados, los israelitas comienzan su travesía por el desierto, pero no mucho después, el faraón cambia de opinión y decide perseguirlos con su ejército. El pueblo se encuentra atrapado entre el ejército egipcio y las aguas del Mar Rojo.
En ese momento de desesperación, Moisés levanta su bastón y Dios obra otro milagro. Las aguas del mar se dividen, permitiendo que los israelitas crucen a salvo. Cuando el ejército egipcio intenta seguirlos, las aguas vuelven a su cauce y ahogan al ejército del faraón, sellando de esta manera la completa liberación de Israel. El segmento 6. El desierto y el maná. La travesía por el desierto y la provisión divina. Después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Israel comienza su arduo viaje por el desierto, un viaje que durará 40 años. Aunque son libres, pronto enfrentan una nueva crisis, la falta de alimentos y agua. En su desesperación, los israelitas comienzan a quejarse y a recordar con nostalgia los días de esclavitud en Egipto. Pero Dios, fiel a su promesa, provee para ellos de maneras milagrosas. Dios envía maná, un pan celestial que aparece cada mañana en el suelo, y les da instrucciones sobre cómo recogerlo. Además, cuando los israelitas se quejan de la falta de agua, Dios ordena a Moisés golpear una roca, de la cual brota agua para saciar la sed del pueblo. Este es un recordatorio de que, incluso en tiempos de dificultad, Dios no abandona a su pueblo, sino que lo sustenta con lo necesario. Sin embargo, la queja constante de los israelitas será un tema recurrente durante todo su viaje. El segmento 7. El monte Sinaí y la entrega de la ley. El pacto en el monte Sinaí y los 10 mandamientos. El viaje lleva al pueblo de Israel al monte Sinaí, un lugar de gran importancia espiritual. Aquí, Moisés sube al monte para encontrarse con Dios y recibir la ley que guiará al pueblo en su relación con Dios y entre sí. Dios le revela a Moisés los 10 mandamientos, principios fundamentales de moralidad que reflejan la voluntad divina para la humanidad. Los 10 mandamientos incluyen normas sobre la adoración a un solo Dios, el respeto por la vida y la familia, y la justicia. Estos mandamientos no solo establecen un código moral, sino que también simbolizan un pacto entre Dios e Israel, un compromiso mutuo. Pero el pueblo de Israel aún está en su camino hacia la madurez espiritual, y pronto se enfrentará a una prueba de fidelidad. El segmento 8. El pecado del becerro de oro. La traición del pueblo. El becerro de oro. Mientras Moisés pasa 40 días en la cima del monte Sinaí, el pueblo se impacienta y empieza a dudar de su líder y de la presencia de Dios. En su desesperación, los israelitas piden a Aarón, el hermano de Moisés, que les haga un Dios visible. Aarón cede, y el pueblo construye un becerro de oro, un ídolo que empiezan a adorar como su nuevo Dios. Cuando Moisés desciende del monte y ve la adoración del becerro de oro, se enfurece y rompe las tablas de la ley en señal de su indignación. Él enfrenta al pueblo y, finalmente, intercede ante Dios para pedir perdón por el pecado que han cometido. Dios perdona al pueblo, pero las consecuencias del pecado son graves. La idolatría demuestra la necesidad de una relación constante y fiel con Dios, y subraya las debilidades del corazón humano. El segmento 9. La renovación del pacto y la construcción del tabernáculo. Renovación del pacto y la construcción del tabernáculo. Después de este evento de traición, Dios llama a Moisés nuevamente al monte para renovar el pacto con Israel. Moisés sube y pasa otros 40 días con Dios. En este tiempo, Dios le da las nuevas tablas de la ley y le da instrucciones sobre la construcción de un lugar especial, donde su presencia habitará entre ellos, el tabernáculo. El tabernáculo será un santuario portátil que acompañará al pueblo durante su viaje por el desierto. Es un lugar donde Dios se encontrará con su pueblo y donde se ofrecerán sacrificios y oraciones. La construcción del tabernáculo representa la renovación de la relación entre Dios e Israel y marca el comienzo de una nueva etapa para el pueblo. La importancia de Éxodo en la historia y la fe. El libro de Éxodo no solo cuenta una historia antigua de liberación, sino que también establece principios espirituales que siguen vigentes hoy. La liberación de la esclavitud, la provisión de Dios en el desierto, el pacto de la ley y la fidelidad de Dios al pueblo de Israel son temas que resuenan en muchas tradiciones religiosas y que siguen siendo relevantes para nuestra vida diaria. Las lecciones del Éxodo son profundas: la importancia de confiar en Dios en medio de las dificultades, la necesidad de obedecer sus mandamientos y el llamado a vivir en comunidad bajo su guía.
Al mirar atrás, podemos encontrar inspiración para nuestra propia fe y esperanza. Gracias por unirte a este viaje. No olvides suscribirte, dale like y comentar tus pensamientos sobre el libro de Éxodo.